Creo que todos, aunque no hayamos visto muchas películas del cine de autor, hemos visto esta escena que se ha vuelto súper conocida por la cultura pop. Continuamos con nuestra serie de directores en la historia del cine. Hoy hablaremos del mismísimo Alfred Hitchcock, un precursor del género de suspenso que logró una manera muy única de contar historias desde su aparición. Analizaremos cómo su narrativa visual fue una pieza clave para crear tensión, la importancia del punto de vista en sus películas y algunas escenas como la que acabamos de ver que expliquen perfectamente por qué lo llaman el maestro del suspenso. Mr. Hitchcock, why do you always make mystery films? Well, life is a big mystery, isn't it? It always has been. I think people are intrigued by mystery to find out about things they don't know anything about. That's a mystery. Alfred nació en Inglaterra en 1899. Fue el maestro del cine de suspenso y realmente sus aportes van mucho más allá de lo que nos imaginamos del género. Fue un ícono que supo combinar las exigencias comerciales con el desarrollo de una obra muy suya. Sobre todo, creó imágenes que trascienden en el tiempo. Empezó a dirigir a finales de los años 20, es decir que estuvo ahí para vivir un montón de cambios en la industria, como el Technicolor o la sincronización de audio en primera persona. En esta etapa dirigió películas muy aclamadas por la crítica, como El hombre que sabía demasiado, que posteriormente tuvo un remake para Paramount con mucho más presupuesto en Estados Unidos. A partir de los 50 empieza su etapa de cine americano. Hitchcock no solo fue un cineasta, sino que fue todo un artista realizador que controló con mucha atención cada aspecto de sus películas, desde el guión a la dirección de arte y fotografía. Casi todos sus proyectos son de suspenso, pero para él, el suspenso no era solo una emoción, era un proceso vital que acompañaba la experiencia humana. Su filosofía era muy simple, el público siempre tiene que saber más que los personajes. Por ejemplo, en La ventana indiscreta, su protagonista observa la vida de sus vecinos desde su departamento. Las imágenes están llenas de detalles que nosotros vemos antes que el personaje las entienda del todo. Y eso nos causa intriga. Estas sensaciones se lograron por la manera en la que abordó la imagen, que es uno de los ejes de donde parten sus producciones. Se convirtió en lo más importante para transmitir la historia y el estado de ánimo de la película. Al crecer con el cine mudo, sacó full recursos de ahí. En ese momento, la narrativa visual fue la columna vertebral de cualquier peli, y él continuó con esto. Prefirió contar historias sin abusar de los diálogos, y generar tensión que se incremente poco a poco. Por cierto, antes de seguir, les quería recomendar nuestro curso de cortometrajes en 5 pasos. Lo hemos pensado para principiantes y entusiastas del cine que quieran liberar su creatividad y lanzarse a rodar su primer corto. Si quieres más info, visítanos en ficacademy.com para más información. Hitchcock usó la cámara para lograrlo y generar alteración. Es decir, que las acciones ocurren poco a poco y no hay una manera de saber qué pasa hasta el final. Digamos que sí era un poco purista del cine mudo, y hasta llegó a decir que el cine sonoro tuvo efectos negativos sobre los directores que empezaron a abusar del recurso del diálogo. Él mismo dijo: cuando se cuenta una historia en el cine, solo se debería recurrir al diálogo cuando es imposible hacerlo de otra forma. Entonces tiene todo el sentido del mundo que sus propuestas visuales hayan sido tan importantes y revolucionarias. Movimientos de cámara lentos, planos secuencias, super zooms. Sus sets eran más como su propio mundo, donde cada elemento decorativo estaba meticulosamente pensado para aportar a la narrativa e incluso sumarle a la atmósfera de suspenso. Los elementos decorativos y el diseño de vestuario formaban parte de la configuración de su narrativa, donde el cineasta prefería ocultar antes que revelarlo todo de forma inmediata. Por ejemplo, en Los pájaros, los vestidos cobran un protagonismo a la par del clímax de la trama. Fue full pilas de la época en la que le tocó vivir y del contexto artístico y cultural que le rodeaba. En sus pelis de los 50 encontramos símbolos de la modernidad plástica y arquitectónica del momento. Hitchcock introdujo el paisaje cotidiano en el horror de Psicosis. You better run out to the house. She may be unable to answer the phone. Her sister's going to do that. She's as worried as we are.
Técnicamente, empleó la cámara subjetiva, que coloca al espectador en la perspectiva del protagonista, o planos detalles de manos, piernas u ojos que salen antes de que pase algo malo. También acostumbraba a grabar en una sola toma o rodar otros puntos de vista con una cámara oculta. Tanto fue esto que bautizaron un tipo de zoom a su nombre, el Soli, o Zoom Hitchcock, que usó en su cinta Vértigo, y se caracterizaba por hacer un acercamiento a la par de un desplazamiento dolly. Gracias a él, otros cineastas empezaron a experimentar sus adaptaciones técnicas. También llegaron al área de postproducción, donde Hitchcock usaba mucho el montaje paralelo. En Psicosis, durante la escena de la ducha, no vemos el cuchillo penetrar la carne, pero los cortes rápidos entre el arma, el grito de Marion y el desagüe nos hacen sentir el horror como si estuviéramos ahí. Él supo que la mente del espectador completa lo que no se ve. Pero, ¿de qué van sus historias? ¿Cómo logra integrar lo escrito con lo que se ve? Bueno, analicemos Vértigo, estrenada en 1958. Fue su peli más personal. Cuenta la historia de Scotty Ferguson, un investigador de la policía que renuncia a su puesto cuando descubre que tiene un miedo debilitante a las alturas. Pero, después un amigo le pide que lo ayude a buscar a su esposa y él acepta. Al encontrarla en una bahía, se empieza a enamorar de ella, aunque parece estar rodeada de misterio y de peligro. Pasan muchas cosas, pero lo cierto es que ella nunca fue quien dijo ser, pero literalmente, porque se ha robado la identidad de varias personas. En Vértigo hay varias alusiones a la sensación de sentirse desposeído de uno mismo y a la incapacidad de controlar cualquier acción por el miedo. Scotty es un detective que abandona su profesión por su miedo a las alturas. Madeline, que se supone que era real, no lo es. Ahora, visualmente, la tensión viene de la posición de la cámara en lo alto y de cómo nos mete en la obsesión de Scotty por la esposa de su pana con movimientos lentos, el uso de primeros planos, planos secuencia, paneos de 180 grados e incluso colores psicodélicos en escenas puntuales. Todo está diseñado para sumarle a la historia. Una escena clásica en Los pájaros sucede cuando los cuervos se acumulan silenciosamente detrás de la protagonista y nos hace esperar por el susto antes del ataque de los cuervos. Cada corte y cada pausa incrementa la tensión sin necesidad de un solo diálogo.
Bueno, creo que toda esta charla ha sido útil para introducir a este maestro de la historia del cine. Me gustaría terminar con una cita de algo que él mismo decía sobre hacer cine. Filmar es como planear un crimen. Cada detalle cuenta. Desde los movimientos de la cámara hasta el diseño de sonido. Todo debe calcularse. Sin duda, creo que su legado está más vivo que nunca. No se olviden de visitar ficacademy.com para acceder a más recursos educativos.